Notimaná. Noticias de la cartelera del cielo. Notimaná. Llevando un panorama profético de la palabra de Adonai y alertando al mundo a que Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, viene muy pronto. Notimaná. Se transmite por YouTube Radio Génesis 128 TV. Notimaná. Nos está preparando para evangelizar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sobre el panorama mundial de restauración completa de la casa de Israel. Este es el tiempo. Notimaná. Una producción de Israel Casa Integral. La pastora Billy Alfaro informa. Shabbat Shalom, un abrazo para todos, que el Eterno les guarde. Espero que estén listos y preparados con un espíritu enseñable, con una decisión de obedecer y con un espíritu enseñable más que todo, porque estamos en tiempos donde tenemos que tener una excelente posición espiritual para ser enseñados. Bien, vamos entonces y vamos a ir a repasar historia, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Veamos entonces bajo esa dirección en las noticias de la cartelera del cielo, que ha sido una sección de Israel Casa Integral, ustedes la conocen, que es todo lo que tiene que ver con noticias. A mí me encantaría que en Israel Casa Integral se levantaran un hombre, una mujer, y nos apoyaran y nos dijeran: pastora, tú solo dámonos las noticias y nosotros proyectamos la noticia en un noticiero de lo que usted quiere proyectar, porque pues todo no lo podemos hacer nosotros y además el tiempo ni nos alcanza. Pero me encantaría que el Ministerio de Noticias de la Cartelera del Cielo se siguiera dando. Primero, vamos a entender los derechos históricos, geográficos, arqueológicos de la historia de la tierra de Israel. Nosotros no podemos entender este conflicto si no entendemos primero históricamente, geográficamente. ¿Se puede demostrar que Israel ocupó ese territorio? Arqueológicamente se puede demostrar que Israel estuvo en esa tierra. La historia lo puede demostrar. Entonces vamos a ver si sí o si no, ¿verdad? Y ahí nos vamos a entrar a esos niveles espirituales. Bien. Entonces, aquí hay un conflicto y dos pensamientos. En Gaza, en este momento, pónganle cuidado a lo que les estoy mostrando en imágenes. Hay un conflicto. ¿Se ve la pantalla de la imagen completa en ustedes? Sí. ¿O se está cortando? Sí. ¿Pastor? Está bien, pastor. Perfecto. Sí. Está completo. Entonces vemos los derechos históricos desde una perspectiva hebrea y los derechos de otros desde una perspectiva que no tiene, óigalo bien, no tiene ni respaldo histórico, no tiene ni respaldo arqueológico y no tiene respaldo geográfico. Más sin embargo, el día de ayer el mundo salió y marchó por algo que no tiene respaldo ni histórico, ni geográfico, ni arqueológico, ni idioma, ni bandera, mejor dicho. Pero, sin embargo, la gente sigue a una ideología. Bien, entonces, basados en eso, veamos los derechos históricos de la tierra de Israel. Los derechos históricos del pueblo de Israel sobre la tierra de Israel están consignados en diversos documentos, entre ellos la Biblia. Pero no solo están consignados en la Biblia. La única tierra que no fue conquistada, sino entregada por promesa. Se los enseñé hace unos días atrás. La única tierra que no fue conquistada, fue entregada por promesa. Amén. Y el mundo conoce eso. Ahora bien, existen muchísimos documentos históricos que demuestran la autenticidad del pueblo de Israel, de la tierra de Israel.
Usted, cuando escuchó la enseñanza que di en el módulo 2, yo demostré cómo los hallazgos históricos, geográficos y arqueológicos de la tierra de Israel y de los libros que apuntan a esta historia de Israel. Entonces, no tenemos duda. No tenemos duda. Y el mundo sabe que no hay duda sobre eso. El problema vamos a irlo ahondando poquito a poco para que vean el porqué de esa situación. La Biblia dice en la Torá que el Padre dijo: bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré a aquellos que te maldigan. Acuérdese usted siempre que ese versículo bíblico es base fundamental de entender esta historia. Esta escritura se refiere a Abraham y la escritura tiene que ver con su descendencia. Por eso Efesios capítulo 2, verso 2. Porque lo que primero que nosotros recuperamos cuando recibimos a Yeshua fue salvación, injerción, luego recibimos identidad, luego recibimos el convenio y luego recibimos la promesa de la descendencia de Abraham. Díganme ustedes si eso no es nada más que comparable que recibimos la bendición de la tierra. Punto. Y entonces la persecución también tiene que ver con porque cómo no le vamos a decir al Padre, gracias por las bendiciones, pero ahora como Israel está en conflicto, te la dejamos a ti. No, ¿cierto? O en las buenas o en las malas estamos con Israel. Todo el que pertenece a la semilla de la descendencia de Abraham será bendecido. Adonai además bendecirá a los que te bendigan y a los descendientes de Abraham, y maldecirá a los que estén en contra de los descendientes de Abraham. Esto es profético para nosotros, ¿verdad? Una cosa que yo quiero aclararles a todos, y que es bueno que aclaremos, es cuando a ver, pastora, perfecto, esto es para los descendientes de Abraham. Nosotros venimos del linaje de Abraham, ¿cierto? ¿Cuándo es que el Padre le da ese nombre a Abraham? ¿Cuándo fue que le fue delegado el nombre de Abraham? Perdón, de Israel. Ustedes entonces se acordarán de la lucha de Jacob con el ángel, cuando hacia el siglo XVII, antes del Mashiach, Abraham, Isaac y Jacob, que eran los patriarcas hebreos. Por favor, amados, utilicemos siempre un lenguaje correcto. Si nosotros decimos que Abraham, Isaac y Jacob eran israelitas, se nos van a venir encima, porque eso no es cierto. No había sido creado el pueblo de Israel todavía. Estaba siendo gestado, digámoslo así. Pero ellos eran pueblo hebreo. Están conmigo, ¿verdad? Es más, se les llamaban las familias hebreas. Ahí todavía ni siquiera era pueblo. Cuando usted ve la entrada de las 12 tribus de Israel a Egipto, no dice pueblo, dice familias. Cuando ellos salen de Egipto, salen como pueblo. Me hago entender, ¿cierto? Y eso es sumamente importante. Pero a Jacob se le hace la promesa, tras la lucha con el ángel, Yahweh ya le dice: ya no te llamarás más Jacob, en relación a lo que se venía gestando entre Abraham, Isaac y Jacob. Dice: ahora te vas a llamar Israel. Y en el nombre de Israel están escondidos los nombres de las 4 matriarcas, los 3 patriarcas. Que eso lo sabemos nosotros ya. Eso ya lo sabemos. Bien. Yahweh le dice a Abraham que alce sus ojos y le dice desde dónde a dónde puede alzar sus ojos y ver la tierra de Israel. Le dice: alza tus ojos y desde el lugar donde estás, mira al norte y al sur, al oriente y al occidente. Déjenme decirles esto.
La ignorancia que hay en este pasaje bíblico es total. Pastora, pero ¿por qué tenemos que tocar el shofar en el norte, en el sur, en el este y en el oeste? Porque los 4 puntos cardinales tienen ángeles, dice el libro de Apocalipsis. Y los 4 puntos cardinales marcan territorio espiritual. Dice entonces, por eso es que nosotros tocamos el shofar en los 4 puntos cardinales. Por eso es que cuando tomamos el ramo de la novia, el lulab, lo hacemos para los 4 puntos cardinales. Estamos nombrando las fronteras de Israel. Le dice, a ti te daré y a tu descendencia, y dice allí, a ver si sus Biblias, o es que la mía está mal, o es que no hemos leído correctamente. Y a tu descendencia para siempre. Aquí no dice hasta que Yeshua nazca. Aquí no dice hasta que salga otro pueblo y lo conquiste. La tierra de Israel no fue conquistada. Es una promesa de Adonai y no tiene caducidad. Estas son las 3 herramientas más poderosas que tú puedas encontrar sobre la faz de la tierra. La tierra de Israel no tiene caducidad. O sea, no podemos decir que de este tiempo a este tiempo, Israel, como no estuvo en la tierra, entonces ya no es de ella. No, es una promesa que no tiene caducidad, es para siempre. Le dice, levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Por eso es que cuando la gente no entiende la promesa de Abraham, no puede entender Efesios capítulo 2, verso 2. Pablo enseñó perfectamente esa gran promesa que tenemos nosotros. Recórrela, porque es para siempre. Los que estamos injertados en el olivo, recibimos esa promesa. Ahora bien, entendamos a Israel en el lugar físico. Veámonos en el mapa en el lugar físico. Israel es un lugar físico en la tierra. No es un lugar Israel espiritual. Es física. Ahí está. El mundo la puede palpar. Esta tierra era continua, siendo un lugar específico, con sus fronteras y con geografía. El territorio de Israel hoy es apenas 470 kilómetros al norte del sur y al sur 135 kilómetros del este al oeste. En un punto más amplio, si usted ve, mire bien el mapa que le estoy mostrando. Egipto está en frontera, donde está ahora la península del Sinaí, donde fueron los 10 mandamientos. Jordania, Siria, que está arriba, y Líbano, que vamos a tocar los temas candentes de este momento. Durísimos de eso. Y en el mapa nos aparece Gaza, porque este es un mapa moderno. Después vamos a ver varios mapas. Bien. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Entonces no digan, no podemos repetir como loritos lo que otros dicen. No, es que Israel es la Israel espiritual. ¿Dónde dice eso? Hay una Israel física. Está ahí. Con geografía. Con población. ¿Dónde me muestra usted espiritualmente un mapa donde diga, ahí en el globo terrestre espiritualmente está Israel? No. Israel tiene territorio físico. Por favor, porque repetimos lo que otros repiten y por eso nos metemos a veces en tribulación de mente. Ahora, la Biblia nos dice que llega el momento donde las 12 tribus de Israel, ¿verdad?, que son, según en Génesis, Abraham engendró a Isaac, que a su vez engendró a Jacob, que tuvo 12 hijos, y estos 12 hijos serían posteriormente reconocidos como los patriarcas. Así fue que entraron a Egipto. ¿De dónde provienen las 12 tribus de Israel? Entre las que Josué repartió la tierra prometida, la tierra de Canaán, Judea, que hoy es Israel. ¿Verdad? Uy, sí.
Entonces ahí tenemos un gran contexto espiritual. ¿Por qué? Porque el mundo no desconoce que estuvieron las 12 tribus de Israel. Ese no es el conflicto bélico. El mundo no desconoce que la tierra fue repartida. Ese tampoco es el conflicto bélico. El mundo sabe que eso existió. Pero aquí viene donde vamos a entrar en el meollo del asunto. Entonces, Israel tenemos que siempre, amados, mírenme, perdónenme que le diga, que nunca nos vayan a coger de ignorantes. O sea, que digamos que vamos por la calle y alguien les haga una pregunta. ¿Dónde queda Israel? Usted no ha visto unos programas de televisión de un muchacho muy famoso en YouTube que toma a unas personas y les dice, a ver, sitúe en el mapa Colombia, y la sitúa por allá en Argentina. Argentina la sitúa por allá en México. México por allá en Europa. No, nosotros tenemos que saber ¿dónde está la tierra de nuestro Mashiach? Perdónenme. De pequeñitos, todos, como nos colocaron al Jesús griego, todos pensábamos que había nacido en Roma. Situábamos a Jesús en Roma. Y nada que ver con la tierra de Israel. Pero Yeshua no nació en Roma. Yeshua nació bajo el imperio romano, pero nació en Israel, en Belén de Judea, que hoy está ocupada por otro lado. Amén. Entonces, ¿dónde está localizada la tierra de Israel? Y tú tienes que ir y en un mapa tienes que mostrar dónde está Israel. ¿Dónde está Israel? Si no conocemos dónde está la tierra de nuestro Mashiach, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí o no? Bien. Ahora, esa tierra que está localizada, esa tierra es el territorio de Israel. El territorio de Israel es muy importante porque el territorio árabe, el territorio que Yahweh le dio al pueblo de Israel, está claro. Pero también tenemos otro territorio que le dio a Ismael. Y si usted ve, está muy lejos de donde está Israel. ¿Sí o no? Usted no me vaya a decir que el territorio de Israel es el mismo territorio árabe. Usted va a ver que Adonai le entregó un territorio a Ismael, el hijo de Abraham, con la esclava Agar. Ese territorio está muy lejos de Israel. Ese es el territorio árabe. Que hoy en día nos quieren mostrar y decir que lo que pasa es que esto era del territorio árabe, otomano, y luego pasó Israel y se robó la tierra. Eso no es cierto. Clarísimo está en el mapa. ¿A dónde? ¿A quién le entregó? ¿A quién le entregó Israel y a quién le entregó Ismael? Y eso es importantísimo para nosotros. Para que nosotros podamos defender la causa de Israel, tenemos que entender mapas geográficamente, aclararle el concepto a la gente. Ahora, como ya entendimos dónde está localizada la tierra, ¿verdad? Ahora nos vamos a entrar un poquito y vamos a conocer el conflicto. En el momento en que Yahweh se dirigió a Abraham y le dijo que mirara hacia los 4 puntos cardinales, Abraham se encontraba parado ¿dónde? En el corazón de lo que hoy es conocido como Cisjordania, que eran territorios ocupados. Mire usted dónde está en ese tiempo Abraham. Alza, mira los 4 puntos y él está parado exactamente en Jerusalén. Pero resulta que hoy en día, cuando usted ve, Jerusalén está ocupada también por Cisjordania. Y está ahí lo que es Hebrón. Tenemos el punto de Gaza y tenemos el punto de Haifa. Jordania, Israel, Egipto y Siria. Y la Biblia dice que estos que están ahí son la escenografía de Apocalipsis. Ahorita lo vamos a ver. Dígame que está aprendiendo algo. Baruch Hashem. Bueno, se los estoy dejando en gráficas para que vayan en el curso del récord,
Pero les pido que no le tomen foto a la página. Yo se los puedo enviar. Pónganle más cuidado a lo que les estoy diciendo que a tomarle fotos. Sean obedientes. ¿Qué es Cisjordania? Pastora Pili, ¿qué es Cisjordania? Cisjordania, que es territorio israelita, amados. Dígame si sí o si no. Muevan la cabecita como cuando sí, o muevan la cabecita como si no, o qué. Cisjordania, les acabo de explicar que Adonai le entregó la tierra de Israel desde arriba de Haifa hasta la frontera de Egipto, ¿verdad? Les acabo de explicar que todo eso era Israel. Se los mostré y se los mostré y se los mostré en el mapa. Les dije, me voy a devolver para que vean que lo que les estoy diciendo va por ahí. Mírenlo ahí. Todo esto. A ver, marcador. Pásela para acá. Yo puedo mover el marcador, sí. Ok. Todo esto es territorio. Todo lo que estamos hablando, todo esto es territorio de Israel. ¿Sí o no? Pero nos vamos a 1948. Vayámonos a 1948. Y resulta que esta franja rojita de puntos está habitada en este momento. O sea, lo de Israel lo tiene Cisjordania. Y hay una partecita que tampoco se puede tocar mucho ahí. Y tenemos a Gaza, que está invadiendo, y que ellos dicen que esa tierra es de ellos. Si usted lo ve, históricamente, geográficamente, arqueológicamente, nunca ellos tuvieron la tierra de Israel. Pero vamos a seguir hablando de dónde y el por qué salió todo este conflicto bélico. Entonces, estos territorios fueron ocupados. Abraham está, si me ayudan por favor en la Biblia, en Torah, Abraham está en el centro de los territorios ocupados, donde Adonai le entregó la promesa para ti y para tu descendencia. Pero como, claro, Abraham tuvo un hijo con la esclava, entonces ellos dicen que esa promesa era para ellos. Pero nosotros tenemos citas bíblicas que demuestran bíblicamente, como lo que es Gálatas capítulo 3 y verso 16, que demuestran bíblicamente que la promesa no fue para Ismael, sino para Isaac. Entonces nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué dice Génesis 13:12? Por favor, ayúdenme. Génesis capítulo 13, verso 12. ¿Alguien que la quiera leer, por favor, Pastor Alfaro? Amén. Amén, pastora. ¿Puedo hacerlo? Sí, claro, dímela. ¿Quién está ahí? María Eugenia Toledo, pastora. Por favor. Es Génesis 13:12. ¿verdad? Sí. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Muy bien. Acampó exactamente en el centro. Cuando la gente dice, bueno, pero porque es entendible que nosotros estamos hablando que Adonai le entregó esa tierra y que acampó y tomó posesión de lo que el Padre le había entregado. Hasta aquí, dígame si estamos claros. Entonces, de acuerdo con la Biblia, esa Cisjordania tiene un territorio acumulado de Israel. Los palestinos llaman a Cisjordania, escríbalo, los palestinos llaman a Cisjordania los territorios ocupados por Israel. ¿Quién ocupa qué? Para que entendamos el conflicto. Porque según ellos es su territorio, pero según geográficamente, históricamente, arqueológicamente, no hay nada. Solo se dice que esos son sus territorios ocupados. Que no hay absolutamente ningún documento legal
que acredite lo que se está diciendo, ni históricamente existe. Mas, sin embargo, los palestinos llaman que esos son territorios ocupados por Israel. Pero nosotros nos estamos dando cuenta que bíblicamente estamos claros en el mapa, estamos claros geográficamente, ¿verdad? De acuerdo con la Biblia, son los palestinos los que están ocupando el territorio israelí. ¿Sí o no? Clarísimo, pero clarísimo. Bueno, pero vamos a seguir ahondando. Vamos a ir a los datos y fechas del conflicto. Vamos a hablar de datos. Miren, amados, yo no sé si usted estudió historia en su niñez. Y cuando mira usted 1800 tanto, y uno dice, ay, no, a mí esas fechitas sí no me gustaban, pero nadita. Pero resulta que si usted no se ubica en la historia para conocer datos de fechas, se pierde la historia. Y por eso es que tenemos, ayer se utilizaron imágenes. Óiganlo esto, oigan bien. La prensa utilizó imágenes de hace 3, 4 años para sacar en los medios de comunicación cosas que habían sucedido hace 3 o 4 años que no sucedieron ayer. No fue así como las mostró la prensa, de que habían salido en bandada, de que había gente en las calles peleando. Eso no sucedió de esa manera. ¿Cómo nosotros podemos entender la verdad? Conociendo la historia. Entonces vamos a hablar de la historia y vamos a empezar. Ya les hablé de historia bíblica. Israel tiene una tierra, fue dada no por conquista, sino por promesa, y es una promesa para siempre. Del dueño del oro y la plata. Punto. Mandato divino. Bien. Nos vamos a ir a nuestra era y vamos a hablar en nuestra era, porque yo ya hice una enseñanza de la salida de Israel. La hice antes de la campaña de 40 días de Teshuvá. Vamos a empezar en la historia 1917, la declaración de Balfour, que es sumamente importante. Y vamos a hablar allí, son 400 años de dominio con la conquista británica. El Imperio Otomano, que era un imperio musulmán. Es sumamente importante estudiar esto en la historia. El Imperio Otomano era un imperio sangriento, un imperio muy fuerte, amados, muy fuerte. Esos 400 años donde el imperio tomó autoridad de todo lo que era Palestina, lo que llamamos hoy Palestina, Siria, fue un territorio donde hubo muchísimo movimiento ideológico, religioso y político. Nunca olvide que estos conflictos están relacionados: religioso, histórico y político. Me faltan 10 para las 4 y no ni el 1%. El ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña ofrece apoyo para el establecimiento del hogar nacional judío en Palestina. O sea, que Palestina, como claro, nosotros sí sabemos y no lo podemos negar, Israel fue exiliado, ¿cierto? En el exilio de Israel, cuando fue exiliado a Babilonia, y luego viene el imperio medo-persa y sale con Ciro el Grande y vuelve a Israel a colocar, a tomar autoridad, pero Israel vuelve y se porta mal y vuelve y es exiliado. Entonces, el exilio no quiere decir que la tierra ya no le pertenece a Israel. El exilio se sabe que, aunque estén expatriados, volverán a su tierra. Fueron 400 años y cuando empieza el movimiento judío, digámoslo palestino, o a volver en Palestina los judíos, entonces se desata todo este movimiento tan impresionante como es el del día de hoy. En el mandato británico en 1922 se separa
Jordania, digámoslo así. Se hace una separación entre Palestina y Transjordania. Les voy a mostrar el mapa. Aquí. Entonces se hace un movimiento entre Palestina y Transjordania. Por eso es que nosotros tenemos un campo allí que se llama Cisjordania. Se las mostré en los mapas anteriores. En 1921, los británicos decidieron reducir el tamaño del hogar nacional judío. ¿Quiénes? Los británicos. Disminuyeron el territorio de Israel y separaron tras Cisjordania. Y le dieron campamento a Cisjordania y le redujeron la tierra a Israel. Pero la promesa es que tenían que cuidar la tierra. Discúlpenme, cuando yo hice el ayuno de Esther, cuando yo les preparé el ayuno de Esther, que es uno de los ayunos más poderosos para entender el conflicto, yo ya voy a llegar allí. ¿Ustedes se acuerdan que cuando yo hice ese ayuno, les enseñé el peligroso Amalek? ¿Se acuerdan de eso? Y Amalek es la unión de ¿quién? No sigo si alguien no me lo dice. Ismael y Esaf. Muy bien. Y esos dos forman lo que es Amalek, ¿cierto? Y Adonai le dijo al pueblo de Israel que ellos tenían que combatir a Amalek. La orden de Judá es guardar la tierra de Israel, guardar la Torá y guardar la tierra. Esa es la orden que tiene Judá allá. Guardar la Torá, guardar la tierra y guardar el templo. Esa es la orden de Judá. Y combatir a Amalek. ¿Cierto? Bien. La tierra de Israel, todas las fronteras, todo lo tiene que recuperar. Y ese es un conflicto bélico a gran escala, amados. Eso no es cualquier cosa. En 1921, entonces, el Imperio Británico le entrega Cisjordania o Transjordania, una parte para Israel y otra parte para Palestina. Y la deja dentro de Israel a los palestinos. Un momentico, pero ¿dónde estaban los palestinos? O sea, ¿cómo es que los británicos le entregaron ese campamento de tierra, siendo que ya la tierra había sido repartida por Adonai? Posteriormente, ese mismo año, la Liga de Naciones aprobó el mandato modificado que entró en efecto en 1923. Guarde las fechas. 1923. Hágale una calculadora a 2023. ¿Cuántos años son? Los eruditos de matemáticas. ¿Cuántos años son? 100. 1923 al 2023. ¿Ya? Bien. Entonces, estamos cumpliendo 100 años Es que esto no es cualquier cosa, amados. Esto es completamente profético. Estamos en el Parashá Bereshit. Se terminó la Torá y comenzó la Torá. Estamos en nuevos comienzos de algo que viene. Así que usted tiene que ponerle mucho cuidado a lo que estoy diciendo. Se cumplió el ciclo de los 100. Se cumplió el ciclo de 100 años donde Israel le permitió a Cisjordania, Transjordania, quedarse con partes de la tierra de Israel. Pero Mashiach no va a volver a una tierra pedacitos, porque la tierra es promesa de Adonai. Tiene que ser recuperada completamente. Entonces el territorio de Cisjordania, que está dentro del territorio de Israel, ¿quién lo entregó? Los británicos a los palestinos. Me hago entender, ¿cierto? Pero ahí no había ni nacionalidad, ni país, ni geografía, ni historia, ni arqueológicamente nada que ver con ellos, pero se los entregó. Incluye ciudades como Belén, el lugar donde Yeshua, el rey David, nació. Belén hoy está ubicada en Cisjordania, en la tierra
donde están los palestinos en este momento en Israel. Imagínense ustedes. Si Ruth, la mujer que se convirtió al pueblo de Israel, viviera, moriría de nuevo del susto. Porque ella en ese tiempo vivió y vio y entró a la tierra de Belén. Y usted vio la historia que yo enseñé y la enseñanza que di acerca del libro de Ruth, cuando todos los exiliados volvieron a Belén y Belén se volvió a construir y era una tierra de Judá, no de Cisjordania. La historia no lo muestra. Ahora, frecuentemente los medios de prensa, desconociendo esta promesa de Adonai para con Abraham y sus generaciones futuras, informan que Israel viola los derechos humanos de los árabes palestinos que viven en Palestina. Que Israel viola los derechos humanos de los árabes que viven en Palestina. Pero si a los árabes el Padre les entregó la tierra lejos de Israel, o no fue lo que les enseñé desde el principio y que está completamente documentado en la historia, lejos estaban ellos. Los británicos toman territorio de Israel y le entregan territorio a los palestinos árabes en Israel. Es que la historia es increíble. Y todavía en este momento nosotros tenemos que hacernos muchas preguntas con respecto a esto. Israel concedió nacionalidad a todos los árabes que vivían en su territorio después de 1948, porque lo tenían que hacer cuando fue nombrada de nuevo el Estado de Israel. En vivo, desde diversos puntos de información, Radio Génesis 128 está informando. El 9 de noviembre de 1947, la ONU aprueba el plan Participación de Palestina. La ONU nunca estaba a favor de Israel, nunca. La creación de dos estados, uno judío y el otro árabe, y Jerusalén y sus alrededores bajo administración internacional. Un estado judío y un estado árabe. Pero si a los árabes el Padre les dio su tierra, que andan metidos en la tierra de Israel. El 9 de noviembre de 1948. El 14 de mayo de 1948 se proclama el recién nacido Estado de Israel. Y todos nosotros, amados, tenemos que celebrar ese día. O sea, ese día nosotros, de hecho, si el Eterno nos permite y llegamos todavía vivos a ese día, vamos a hacer celebración el 14 de mayo, porque tenemos que celebrar que hay un Estado de Israel. Si no, nosotros estaríamos aquí fritos todos. Eso está en Ezequiel 37:11, que es una profecía que se cumplió. Pero los árabes no lo aceptan y atacan a un recién nacido país. ¿Cuándo? No más mesecitos, 6 meses después, el 24 de febrero de 1949, termina la primera guerra árabe-israelí. ¿Se imagínense un bebé naciendo y ya atacado? Pero el Padre estaba ahí. Israel amplía su territorio, gana y amplía el territorio y lo gana. Y recobra Cisjordania, que incluye a Jerusalén oriental, y queda en manos del reino de Jordania, mientras que la franja de Gaza queda bajo el control militar egipcio. Gaza quedó bajo Egipto y Cisjordania, Israel la recupera. Esto pasó históricamente, geográficamente y arqueológicamente, amados. Ahora bien, ¿qué pasa? Del 5 al 10 de junio de 1967, la guerra de los 6 días de Israel, acuérdense, se anexiona el Sinaí, o sea, Egipto, Cisjordania y los altos del Golán sirios, que le pertenecen los altos del Golán a Israel.
El 6 de octubre de 1973, exactamente, ¿cuántos años después de que del 2023, cuántos años ha pasado? Del 1973 al 2023. 50. Imagínense. ¿Qué pasó? El 6 de octubre de 1973, en ese tiempo era Yom Kippur. Aquí en el 2023 estamos terminando la fiesta de Shemini Atzeret y comenzando la de Simchat Torah. Siria, que está allá arribita, calladita, que ahorita se las voy a sacar a punto, y Egipto, que está por aquí abajito, ¿verdad? Atacan desprevenido a Israel. Comienza la guerra de Yom Kippur, ¿verdad? Con la fiesta judía de Yom Kippur, la fiesta judía, la fiesta de Israel de Yom Kippur, que concluye poco después con la victoria de Israel. Israel con poquito armamento, ganándole una batalla a Egipto y a Siria sobre un territorio correcto. El 30 de octubre y el 3 de noviembre del 91 se celebra en Madrid la conferencia de paz que marca el principio y el entendimiento, una paz, digámoslo, muy fracturada entre israelíes y palestinos. Una paz fracturada. Ahora, yo tengo mucho hilo para mostrarles que efectivamente toda esa paz se ha trabajado y se ha trabajado y se ha trabajado y se ha trabajado. Pero bien, vamos ahora voy a colocar aquí el marcador, aquí, para que vean dónde explotó todo. Esto explotó de una manera sensacional. Entonces vamos a ver dónde explotó todo y cómo esto que estoy mostrándoles en este momento aquí yo con el marcador les estoy mostrando. ¿Sí lo ven, verdad? Ahí es donde empieza a explotar la onda que está llevando a este momento tan importante. Porque acuérdense que estamos hablando de fechas, entonces nos vamos a ir a fechas y vamos a ver que existe una fecha donde comienza algo muy profundo. ¿Qué dice la historia? Antes de 1964, los habitantes de Palestina sencillamente se llamaban árabes. Yo necesito que usted diga eso, árabes. Cuando el 15 de mayo de 1948, 7 ejércitos árabes atacaron el recién nacido Estado de Israel, los árabes de Palestina, ¿quiénes son los árabes de Palestina? Ayúdenme. Abran ese micrófono y dígamelo. Ismael y Isaacar. Pero si hoy me dicen, dígame quiénes eran los árabes de Palestina, todos ustedes deberían de contestarme algo que yo acabo de enseñar. Descendientes de Ismael. Sí, son los descendientes de Ismael. Pero acabo de decir, ¿quiénes son los árabes? Los llamados árabes de Palestina, que fueron los llamados a evacuar sus territorios. ¿Quiénes son? Amalek. Sí, pero ¿quiénes son? Cisjordania. ¡Eso! Eso es entender historia. Así es como nosotros tenemos que empezar a entender muy bien. Los que están allá dentro de Israel, que se llaman Cisjordania, se llaman los árabes palestinos, fueron llamados a evacuar sus territorios por un tiempo limitado y ponerse a salvo hasta que Israel hubiera sido derrotado. Entonces empieza como un movimiento allí a moverse la fila. Ahí se los estoy mostrando en lo que es el movimiento del tiempo. Amén. Se los hice como una línea de tiempo. Bien. 5. ¿Quién es Palestina? ¿De dónde sale Palestina? Esta es la bandera de Palestina. Siempre que usted vea esta bandera, corra. No, mentira, no corra. Ore.
Sí, ore. Le voy a decir una cosa. Lo que eso es Sudamérica, eso es como una mina a punto de explotar. Sí, sí, me están entendiendo lo que estoy diciendo, ¿cierto? Desafortunadamente, por la ignorancia de nuestros pueblos y por la ignorancia del entendimiento bíblico, eso está fumigado, llenito. Entonces quiero mostrarles algo muy importante. Los árabes de Palestina no fueron echados por los israelíes. Nunca Israel los echó. Fue un movimiento que hubo dentro de las líneas de los árabes palestinos para hacer lo que voy a hablar. El 68% de los árabes de Palestina fueron sin jamás haber sido un soldado israelí. Eran israelitas nacidos en el territorio de Israel, pero nunca fueron soldados de Israel. Me hago entender, ¿cierto? Siguieron siendo árabes palestinos. Tremendo. Ese refugio que hubo palestino resumió la situación de la siguiente manera, políticamente. El gobierno árabe nos dijo, salgan ustedes para que nosotros podamos entrar. De modo que nosotros salimos, pero ellos nunca entraron. Nunca los árabes entraron a tomar territorio israelí. Eran palestinos, árabes, pero nunca fueron israelitas. Están conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde fue que descendieron esos árabes palestinos que se metieron dentro de la tierra de Israel? Los árabes palestinos descienden, parte de ellos, de los árabes que conquistaron Israel en el siglo VII. Por eso les digo que es importante mirar las eras de la historia. Y otros son descendientes de los árabes de los países vecinos que emigraron a la tierra de Israel a fines del siglo XIX. Pero entonces voy a enfocarme en los árabes palestinos del siglo VII. ¿Les parece bien? Porque los árabes palestinos del siglo VII están como muy olvidados. Voy a ponerles un mapa. Mírenlo. La tierra de los árabes está por el otro lado. Y la tierra de Israel está por este lado. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Benín, Egipto, Irak, Jordania, Cuba, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y Yemen. Está por al otro lado. Entonces, preguntémonos, ¿quiénes son los famosos árabes del siglo VII que aparecen por allá en la historia? Wikipedia lo coloca muy bien. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos que leer historia. En el año 135 de nuestra era, de la era de Adriano el Romano, para debilitar los vínculos en el Imperio Romano con la tierra de Israel o Judá, como se llamaba en esa época, porque la tierra de Israel en los tiempos de Yeshua no se llamaba Israel. Usted todo el tiempo ve que se llamaba Judea. Usted ve que el emperador de Judea. Miren, eso es tan importante, amados. Conecte mi clase cuando yo dé el libro de Mateo. Y cuando usted conecta la clase del libro de Mateo con lo que yo le estoy enseñando, se va a entender. ¿Por qué? Porque no dice, y gobernaba el emperador Poncio Pilatos en Israel. No, dice en Judea. Judea. Pues es que es tan importante repetirlo. ¿Y Judea qué es hoy? Israel. Pero en esos tiempos, ¿cómo se llamaba? Judea. Y es importante que ese territorio se llamaba Palestina. Usted ve los libros históricos y se llamaba Palestina, que es una versión latinaizada de Filistea. Le llamaban el territorio de los filisteos.
nombre de una nación ya extinta, que 1000 años había ocupado una estrecha franja costera que iba desde Gaza hasta Aot. Entonces pregúntese, ¿quiénes eran los palestinos del siglo 7 antes del Mashiach? Conteste, filisteos. Y usted se acuerda de quiénes eran los filisteos, ¿verdad? Bien. Entonces le voy a mostrar a grandes rasgos. Miren dónde estaba Judea, así se llamaba. En los mapas antiguos nunca se encontró la palabra Israel, porque en ese tiempo esos mapas decían Judea, Palestina, Judea, no Israel, ¿sí? Allí en ese vemos entonces cómo los filisteos que estaban en Creta, usted lo ve ahí en el mapa, la palabra viene de filistín, un término hebreo que significa invasores. Entonces Palestina, invasores. No eran semitas, familias de lenguas originarias del Oriente Próximo, no eran semitas, sino griegos originarios, según la Biblia, de la isla de Creta, Catafor. Esto es sumamente importante. Entonces, estas personas de la franja de Cisjordania, palestinos, filisteos, descendencia filistea. Y usted ya sabe quiénes eran los filisteos. Los filisteos provenían originalmente de Creta, Catafor. Ocuparon partes del territorio y destruyeron su población. Usted allí en Devarim, capítulo 2, verso 23, se encuentra. Y cuando los jebeos que vivían en las aldeas cercanas de... No, váyase y busque esa cita. Porque usted tiene que leer lo que le estoy diciendo. Y usted se va a dar cuenta quiénes quieren esta historia. Devarim 2:23. Amén. ¿Qué dice? Dice así, 2:23. Y a los habeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Muy bien. Y ahí está la palabra Gaza, ¿o no? Sí, señora. Claro, porque estamos hablando de que ese territorio lo ocuparon estos filisteos. O sea que lo que nosotros estamos viendo en vivo, en directo, en la palabra del Padre nos está mostrando a nosotros quién está ocupando ese territorio, quiénes son esas personas, cómo se comportan esas personas, cómo piensan, porque nosotros ya sabemos cómo piensan, ¿o no? ¿O a usted le parece que por allí había un gigante Goliat que desafió al ejército de Adonai y usted ya sabe cómo era el comportamiento de ese pueblo, ¿o no? Génesis 10:14, Jeremías capítulo 47, verso 4, Amós capítulo 9, verso 7 nos dice lo sangriento que era ese pueblo. Un pueblo de dura cerviz sangrienta. Los filisteos provenían de Caftor, de Creta. Por lo tanto, no eran árabes. No eran árabes. Tomaron autoridad como pueblo árabe, pero no eran árabes. Esa es la Palestina que está metida en este conflicto bélico en este momento. ¿Qué tipo de gente eran los filisteos? Era gente como los piratas, saqueadores. Los filisteos aparecen en fuentes egipcias donde son presentados como los enemigos de Egipto. ¿Por qué usted cree que Egipto no los quiere dejar entrar? Si se supone que fueran palestinos árabes, usted debería de hacerse la pregunta, bueno, pero si son palestinos árabes, ¿por qué no los dejan entrar por la franja de Egipto? Bueno, porque no son árabes. Y Egipto no quiere un problema para ellos porque ya sabe cómo se comporta ese pueblo. Son pueblos de mares, sangrientos, abusivos, no tienen miedo de nada.
Ellos no están defendiendo la causa de un pueblo, ellos están defendiéndose porque esa es su naturaleza. ¿Dónde se establecieron estos filisteos? Se los voy a mostrar para que lo vean. ¿Dónde se establecieron? Tras el enfrentamiento con los egipcios, los filisteos, o sea, los palestinos, se establecieron en la costa sureste de Canaán, es decir, en la región central actual, la Franja de Gaza. Ahí se establecieron. Tremendo. 7 pueblos temibles, dice el Padre, que habían en la tierra de Israel antes de que llegaran los israelitas. Bien. Cuando llegan a Canaán, la tierra de Israel, o Judea, llegaron a Canaán en barcos alrededor del siglo XII antes de Yeshua. Eso está establecido en libros de historia en el mundo entero. Y encontraron los hebreos, los pastores, que habían llegado en el siglo XIV antes de Yeshua, desde ese siglo, desde el este. Ambas naciones estuvieron constantemente en guerra. Usted lo encuentra en Devarim, capítulo 2, verso 23. ¿Desde dónde viene la guerra? Usted la va a encontrar perfectamente en Devarim 2:23. El rey David los venció en una serie de batallas, incluyendo el famoso encuentro individual cuando era muchacho con el gigante filisteo Goliat. Los filisteos desaparecen, o sea, digamos, de la escena violenta en el siglo VIII, en el rey Ezequías. Usted lo va a ver en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 8. Allí está. En Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 41. Usted ve el combate contra los filisteos exactamente en la tierra de Israel. Entonces, Pastora Pili, si eso es así, ¿por qué se siguió llamando Palestina? ¿Por qué no se le llamó filisteos palestinos? ¿Cierto? Que es el nombre correcto que le podríamos dar si los filisteos habían desaparecido. Por una sencilla razón. Los ingleses, al finalizar la Primera Guerra Mundial, conquistaron las provincias turcas del Medio Oriente y decidieron usar el nombre romano Palestina para la región. Ellos debieron de usar el nombre correcto, filisteos palestinos. Pero los ingleses, acuérdense, que fueron los que le dieron a Transjordania el nombre, decidieron este pedazo para Israel y este pedazo para Transjordania, y le dan el nombre de Palestina. Pero en realidad el nombre correcto eran filisteos palestinos. Hoy en día entenderíamos mejor si nos dijeran son filisteos palestinos, no son palestinos árabes. Los palestinos árabes están al otro lado y a ellos ya se les dio la tierra. Pero aquí tenemos unos filisteos palestinos. Y durante 3 décadas, hasta la independencia de 1948, los palestinos no eran árabes. No eran árabes. Estamos aquí, ¿verdad? Esa reseña histórica del conflicto desde 1916 que les he venido trabajando y que les he venido enseñando todo lo que es esta reseña de conflicto. Ahora bien, si esto es así, Pastora Pili, si esto es así, entonces Palestina quiere ser reconocida. Por eso es este conflicto, ¿no? Se entiende en esto, ¿verdad? Este conflicto es, Israel no va a desaparecer. Ellos lo saben. Pero entonces el conflicto, ¿en dónde se ahonda y por qué es tan importante entender lo que viene y lo que va a pasar? Porque este es el momento propicio para la escena del anticristo. Porque Palestina quiere ser reconocida como un Estado. Por favor, entiéndame esto. Palestina quiere ser reconocida como un Estado. No tiene Estado, no tiene democracia.
La Franja de Gaza no puede ser reconocida. O sea, la ONU puede mediar es por la gente que está allí, pero no puede mediar porque no son un país. No tienen democracia, no tienen idioma, no tienen identidad de ningún lado. No son ni chicha ni limonada, perdón la expresión. Son simplemente filisteos palestinos. Palestina pide que se les reconozca. El liderazgo palestino ha pedido individualmente y a través de varios canales a las Naciones Unidas y a la Unión Europea y a diferentes países que reconozcan formalmente su Estado con las fronteras previas a la guerra de los 6 días. O sea, devuélvame en el territorio que Israel tiene. Los Altos del Golán. Tremendo. Y para eso está esta pelea. Ahora bien, yo creo que me voy a ir y voy a quedar aquí y voy a dejar que la próxima semana, si Adonai me permite, me falta el 70% de toda la enseñanza y de terminar mostrándoles cómo se está comportando el Papa. Tremendo. Ahí ustedes van a ver algo terrible. Cómo se está comportando en este momento lo que son los 7 y qué viene, qué es lo que ellos van a hacer, qué es lo que necesito contarles, pero para eso tengo que prepararlos para que no entremos en pánico. Bueno, más. Díganme ustedes si entendieron el tema que traté hoy. Sí, señora. Compártame, denme un punto de vista hasta este momento, si entendieron el tema que traté hoy. Abran sus cámaras para yo verlos, hijos. ¿Entendieron el tema? Sí, amada pastora. Señora. Sí, pastora. Amén. Es un tema muy profundo, amados. Es un tema de mucha lucha espiritual. Todavía me falta mostrarles varias cosas que son realmente impresionantes. Una, todos nosotros tenemos la responsabilidad de orar por Israel. Pero no solamente orar por Israel, amados. Tenemos la responsabilidad de pelear por Israel. Y de ser verdaderamente, si nosotros decimos que somos del Mashiach de Israel, pues tenemos que demostrarlo. No solo con palabras, sino verdaderamente. Tenemos que pelear por la causa. Porque no es la tierra de nuestro Mashiach, es la tierra de nuestro rey, es la tierra de nuestro Melec. Nuestro pueblo está sufriendo duro. Y nuestro pueblo necesita. No hay otro momento más importante en la faz de la tierra. Yo creo que ni ellos se habían dado cuenta, aunque yo sé que sí, pero ni ellos se habían dado cuenta de la necesidad que tiene ellos de todos los demás que estamos alrededor del mundo. Y yo creo que ayer muchos de los que creemos en Israel salimos y mostramos quiénes somos en Israel. No nos podemos esconder, amados. Usted no tenga miedo. No, es que nos van a caer a la cara. Por favor, seamos maduros. El morir en Yeshua es ganancia. Nosotros estamos seguros de quién tenemos como Mashiach, quién cuida la casa, quién es nuestro rey. No tenemos por qué tener miedo. Tenemos que saber es hablar, decir las cosas, pero saberlas decir. Porque a veces salimos y creamos más odio del que maten a todos los de la casa. Momentico, cuidado, no es así. La orden de Adonai, si Adonai le dio la orden a Israel, como se la dio a Saúl, mata mujeres, hombres y niños y animales, es porque todos están contaminados. Y Saúl dejó a la reina Agita viva. Estamos presentando Notimaná por Radio Génesis. Toda pregunta es digna de una respuesta. Y si la pregunta inquieta el alma, la respuesta está en la Biblia. En Israel, Casa Integral, te daremos siempre una respuesta escritural de la palabra de Adonai.
A continuación, ¿cómo responde la Biblia a esta pregunta? Mi nombre era Amán, y mi propio instrumento de tortura se convirtió en mi tumba. Fui elevado a una posición de autoridad bajo el rey Asuero, pero mi orgullo y envidia me consumieron cuando Mardoqueo, un judío honorable, se negó a rendirme homenaje. Mi corazón se llenó de ira y decidí tomar medidas drásticas para vengarme de él y de su pueblo. Me acerqué al rey y, manipulando su confianza en mí, presenté una propuesta malvada. Convencía al rey Asuero de emitir un edicto que permitiera la masacre de todos los judíos en el reino. Mi plan era exterminar a un pueblo inocente por completo, simplemente porque uno de ellos se negó a doblegarse ante mí. Mi crueldad no tenía límites. Incluso construí una horca de gran altura para colgar a Mardoqueo, buscando aumentar mi dominio y disfrutar de su sufrimiento. Estaba cegado por el odio y la sed de poder, sin importar las consecuencias de mis acciones. Pero mi malvado plan fue descubierto. La reina Esther resultó ser judía. Esto la convertía en mi enemiga. Ella expuso mi verdadera naturaleza ante el rey. Fui expuesto como el instigador de este plan diabólico y el enemigo del pueblo judío. Desesperado, me abalancé sobre la reina para que me perdonara, pero cuando entró el rey, pensó que la quería tomar a la fuerza, así que esto avivó su ira y le dio más razones para condenarme. Finalmente el rey ordenó que me colgaran en la misma horca que había construido para Mardoqueo. Pagué por mis acciones con la vida, y mi nombre quedó marcado en la historia como un símbolo de maldad y desprecio. Notimaná. Noticias de la cartelera del cielo. Notimaná. Notimaná. Una producción de Israel Casa Integral.